hay que abrir un poco el panorama y entender que somos ciudadanos del mundo. Y no quiere decir que dejes de pagar impuestos, sino que existen las herramientas para que tú minimices el pago de impuestos. ¿Será que es más interesante montarlo aquí en Colombia o será que es más interesante montarlo en Puerto Rico? Bienvenidos a un nuevo episodio de 2R Hawkman. Si todavía no has visto los capítulos anteriores, te invitamos a que vayas y los veas porque hay información de mucho valor. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Este es el podcast de Elliot y Julián. Mi nombre es Elliot. Mi nombre es Julián Ruiz. Bienvenidos. Que corra intro. Bueno, bienvenidos nuevamente a este viernes de literatura, donde analizamos libros para que tú tengas ahí todo el desarrollo, como el resumen y el punto de vista de Elliot y mío. Recuerden que no tenemos la verdad absoluta, simplemente nuestro punto de vista de acuerdo a lo que nos ha funcionado. Si no has visto los anteriores capítulos, vete allá atrás y míralos. Estamos analizando el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, con unos conocimientos espectaculares. Hoy, capítulo 4, todo el tema de impuestos, la importancia de conocer toda la parte fiscal dentro de el país donde tú te encuentres, donde tengas inversiones, donde hagas negocios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la parte fiscal, la parte tributaria, entonces te apalancas o pagas más impuestos. Así es. Y normalmente a nosotros nos preguntan y nos dicen, Julián, Elliot, ¿dónde nosotros vamos a invertir? ¿Dónde es bueno comprar una propiedad? A veces hay que abrir un poco el panorama y entender que somos ciudadanos del mundo. Normalmente nosotros no consideramos cuánto pagamos de impuestos en Colombia, cuánto pagamos en Ecuador, cuánto pagamos en El Salvador, y es importantísimo porque al final nosotros creemos que vamos a recibir el ingreso netico, nosotros arrendamos una propiedad, por ejemplo, lo multiplicamos por 12 y creemos que es lo que vamos a recibir al año, pero no estamos teniendo en cuenta la carga impositiva, y así con el salario y con todos los ingresos que nosotros tenemos, Julián. Sí, súper importante ver el panorama con lo que ya hemos aprendido a lo largo de los 3 capítulos que hemos estudiado. Y es el tema de los cuadrantes. Cuadrante izquierdo, cuadrante derecho. ¿Quién paga más impuestos? Y uno pensaría, no, pues el empresario, el dueño de negocio, el inversionista. Y no es así. Lo irónico es que el que más impuestos paga es el lado izquierdo, donde está el empleado y el autoempleado. ¿Por qué? Porque las leyes fueron hechas para las personas ricas, para los que tienen el conocimiento y pueden manejar la parte impositiva a su favor. Y no quiere decir que dejes de pagar impuestos, sino que existen las herramientas para que tú minimices el pago de impuestos. Pongamos el ejemplo más sencillo. Tú eres empleado y hoy por hoy te estás ganando $3,000 al mes. Tienes un muy buen salario, por lo menos en Latinoamérica. ¿Listo? Sobre esos $3,000 al mes, ¿cuánto se reporta ante la entidad fiscal de tu país? En el caso de Colombia, ante la DIAN, los $3,000 completicos. El 100%. El 100%. Y sobre esos $3,000 mensuales, que vienen siendo $36,000 al año, vas a tributar, vas a pagar impuestos. Para de contar. ¿Puedo tener deducibles? No hay nada que hacer. Eso entró y eso es sobre lo que tienes que pagar. Ahora, cuando tú eres empresario, entonces existen diferentes figuras que te pueden apalancar para minimizar el pago de impuestos. Sí, totalmente de acuerdo. Y es cosas que nosotros, digamos que al principio no vemos. Pero yo no sé si la gente se ha preguntado en algún momento por qué hay grandes corporaciones y la mayoría de grandes corporaciones tienen fundaciones. ¿Por qué los jugadores de fútbol normalmente con unos salarios muy grandes tienen fundaciones? Hacen donaciones, ¿no? Y hacen todo este tipo de cosas. ¿Será que a veces somos de muy buen corazón y somos muy chévere y nos gusta dar y compartir? Bueno, puede que sí, ya eso quedará en cada quien, pero digamos que hay formas no de evadir, porque no estamos hablando de evadir en ninguna forma ni en ningún momento, pero sí hay formas que existen para que tú puedas pagar menos impuestos cuando piensas en grande y cuando eres empresario. Si nos quedamos aquí en este pedacito cómodos y tranquilos como empleados, digamos, entonces, pues bueno, vamos a tener toda la carga tributaria. Pero cuando nosotros pensamos en grande y comenzamos a hacer cosas diferentes, ahora sí que podemos hacer actividades que nos deduzcan la carga tributaria y que no tengamos nosotros que pagar tanto en impuestos. Exacto. Volviendo al tema de las fundaciones. Por ejemplo, ¿cómo funciona aquí en Colombia?
Si tú tienes una fundación, toquemos aquí al Grupo Éxito, por ejemplo, donde tiene fundaciones, tú vas, compras y entonces que la gotica, que la donación al final de la compra y tú haces la donación. Estás apoyando a los niños, a la fundación que ellos tienen. Exacto. Pero para el grupo empresarial como tal, eso al momento del pago de impuestos de la tributación minimiza los pagos. Entonces realmente, como dice Elio, hay mucha gente que lo hace sí porque le gusta y todo, pero realmente hay un aspecto ahí tributario muy importante. Y Elio dijo algo muy importante y es el tema de, aquí no se trata de evadir impuestos. Hay una palabra muy chiquitica ahí donde es evadir versus eludir, ¿sí? Que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero lo haces legalmente. Cuando tú evades impuestos, no pago, me hago el loco ahí y no pago impuestos, pues después me cae acá en Colombia la DIAN, en tu país la entidad que sea, listo, y obviamente multas, penalizaciones y hasta cárcel. Pero cuando tú eludes impuestos, lo haces de la forma legal, buscando las herramientas, ¿cierto? Entonces lo puedes hacer de forma legal y no está mal. Entonces es conocer realmente esa parte fiscal. Por ejemplo, el tema de los créditos, ¿sí? ¿Qué hacen las grandes empresas? Ustedes se dan cuenta que ellos se apalancan y tienen muchos créditos para comprar bienes raíces, propiedades, que el edificio de donde tienen las oficinas está con créditos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes créditos hipotecarios, al momento de pagar los impuestos, eso también se ve reflejado en una reducción del pago de impuestos. Mientras que cuando tú eres empleado, le huyes a la deuda. No, es que te enseñaron que la deuda es mala y que no puedes endeudarte porque una cosa, porque otra cosa. Y no, cuando tú tienes una deuda, pero sabes usarla, entonces te va a ayudar a que, una, a construir patrimonio, a apalancarte para poderte capitalizar y dos, en el momento de la paga de impuestos, que tú puedas deducir esa renta. Así es, y hay muchas formas, aparte de lo que nos está diciendo Julián, cómo nosotros podemos, digamos que, hacer actividades deducibles de impuestos. Pero aquí la clave es que nosotros podamos conocer, la clave está en el conocimiento, por eso es que hay expertos tributarios que cobran durísimo porque lo que hacen ellos es conocer la norma, educarse financieramente y saben claramente qué hacer y dónde hacerlo. Hay muchos negocios interesantísimos. Y a veces a la gente, bueno, normalmente a toda la gente le gusta comprar su casa, comprar su apartamento. Ahora está de moda el tema de los Airbnbs y compramos edificios y hacemos muchos apartamentos y los arrendamos por días, que es una muy buena estrategia para generar dinero. La pregunta es, bueno, si vas a montar, por ejemplo, un Airbnb, ¿será que es más interesante montarlo aquí en Colombia? ¿O será que es más interesante montarlo en Puerto Rico, por ejemplo? ¿O en El Salvador? Donde la carga tributaria es menor. En Panamá, por ejemplo, tiene unos beneficios para los empresarios, una cosa increíble. Entonces, puedes hacer la misma inversión que tienes pensada hacerla aquí en Colombia o puedes hacerla allá en Panamá. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, vas a percibir muchos más ingresos allá, no porque quizás te paguen más por el tema de alquiler justamente, sino porque las deducciones al final del ejercicio son mucho menores. Pero ¿cómo lo sabemos? Educándonos o contratando un experto que nos asesore al respecto. Exacto. Y es el tema del conocimiento, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan, ay no, voy a abrir empresa en Estados Unidos, entonces yo tributo allá y resulta que en Colombia no saben, y entonces vas, tributas en Estados Unidos y resulta que después tienes un boroló acá en tu país de origen, o si estás en Ecuador o en Panamá, donde sea. Entonces hay algo que se llama también la doble tributación. Y uno dice entonces, o sea que si voy a Estados Unidos y compro una propiedad allá, tengo que tributar allá y después tengo que también tributar acá en Colombia. Sí, ahora ahí está tener el conocimiento como dice Elio, o sea que tú puedas educarte o buscar realmente quien te apalanque, sí, sea un asesor real. Porque hay países donde tú haces una doble tributación, sí, pero cruzas la tributación que ya hiciste en un país. Entonces yo ya pagué en Estados Unidos un 16% de impuestos y acá en Colombia yo tenía que pagar el 20%, ya no tengo que pagar el 20%, sino el 4%. Entonces hay mucha gente que lo ya dice, no, yo en otro país no, porque es que tengo que pagar allá, después tengo que pagar acá. Y entonces no construyes, te quedas como en tu centro de acción dentro de tu país o gente que ni siquiera sale a otras ciudades ni nada por el temor al tema del pago de impuestos, de la tributación. Pero cuando tú realmente conoces, ahí es cuando tú puedes crecer. Y por eso dicen que la información es poder, ¿cierto?
Sí, totalmente de acuerdo. Y nosotros que trabajamos, digamos que también asesorando un montón de empresas, nos hemos encontrado con problemas bien graves y es el costeo, por ejemplo, a la hora de vender los productos. Entonces, hay gente que vende y vende y vende y vende muy bien, pero al final, digamos que la plata no alcanza. Claro, porque en el costeo muchas veces nosotros olvidamos algo que es súper importante y es justamente lo que estamos hablando, la carga tributaria. Así que si eres empresario, si eres emprendedor y estás viendo este video, pues bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo también a ajustar un poquito los costos para que realmente los márgenes que nosotros tenemos en la cabeza pues sean los márgenes correctos. Y si estamos del otro lado del cuadrante y queremos salir de ahí y hacer las cosas bien, pues bueno, miremos que hay posibilidades más allá para ser más eficientes y ganar más dinero. Es decir, con lo que nosotros hacemos acá y tributando sobre el 100% que nos decía Julián, ¿cómo yo puedo entonces pasarme al otro lado y así yo perciba lo mismo en principio de ingreso, pero digamos que al final voy a ser más eficiente con ese dinero y voy a tener a final de mes, a final del periodo, mucho más dinero en mi bolsillo? Y ya para ir cerrando, súper importante, capacítate, no tienes que ser experto en el manejo de tributación, o sea, no tienes que irte a especializar, no, pero conocer lo básico, porque muchas veces, y retomando lo que decía Elliot, montamos un negocio, sacamos cálculos, cuentas y wow, o sea, el negocio es buenísimo. Y al final del año, o a los 2 o a los 3, porque ni siquiera se te pasa por la cabeza que tienes que ir a declarar renta, que tienes que ir a tributar, resulta que ese negocio que supuestamente era exitoso, pues se fue todo pagando en impuestos. Entonces, súper importante que conozcas por lo menos lo básico. ¿Cuáles son los topes mínimos? A partir de cuánto dinero que yo haya manejado en mi cuenta, tengo que hacer una declaración de renta. Porque esa es otra. Hay muchas personas que reciben sus ingresos, prestan la cuenta para que alguien más les consigne y al final están embalados porque es que me llegó la DIAN, me está cobrando impuestos, pero es que si esa plata no era mía, no importa. Usted prestó la cuenta y le consignaron ahí 100 millones de pesos hablando en Colombia. Y usted al final tiene que declarar renta, sí, tiene que declarar renta sobre esos 100 millones, pero es que no eran míos. Sí, pero declara renta, no va a pagar nada, pero tiene que declarar. Y usted demuestra que fue que prestó su cuenta para una transacción y ya, no tuvo que pagar nada, pero declaró renta. Entonces es comprender la diferencia entre pagar versus declarar. Hay mucha gente que tiene que declarar renta, sí, tiene que pagar. No, la pagas en cero, pero tienes que declarar tus movimientos. Tienes que demostrar de dónde viene el dinero, por qué entró, por qué salió. Sí, ya el hecho de que tú tengas que pagar un valor ya depende pues de tus ingresos, de las actividades que hagas, si tienes un negocio, si tienes una empresa, etcétera, etcétera, que para eso están los tributaristas, están los contadores. Pero conoce lo básico. Eso te va a evitar una cantidad de problemas en el ámbito financiero. Si quieren profundizar el tema, en 2R Hubma tenemos un contenido extraordinario, tenemos cursos específicos donde abarcamos muchos de los campos y de hecho tenemos ahí nuestro curso de finanzas personales, no solamente para esto, sino también para salir de deudas, para hacer las cosas bien y para comenzar a entrar en este mundo interesantísimo que es el mundo de la libertad financiera. Así que nada, si estás dispuesto, puedes escribirnos al interno. Este es el podcast de Elliot y Julián. Mi nombre es Elliot. Mi nombre es Julián Ruiz. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.